Oye, un temazo, atención. Mira, hay unos datos bien impresionantes. Dice, más de la mitad de los niños de hasta primero básico tienen sobrepeso o obesidad. Oye, ¿cómo controlar el azúcar? Dicen que el azúcar, vamos para allá, es tan adictivo o más adictivo que la cocaína. Y a lo mejor todos somos adictos al azúcar, pero estamos hablando de los niños. ¿Cómo estás? Bienvenido. Doctor José Antonio Soto, pediatra, bienvenido, antroposófico, pediatra de la Universidad de Chile, para hablar del mal de estos tiempos, que es el azúcar, que nos encanta, que es tan rico, pero que para los más chicos la cosa es más delicada. Se viene además Semana Santa, se viene una sobredosis de azúcar. Hablemos un poquito, doctor, ¿cuán venenosa es el azúcar? Bueno, lo primero es hablar de qué estamos hablando, porque cuando uno habla de azúcar, piensa al tiro en la azúcar blanca típica que consumimos todos, pero en realidad son los azúcares. La azúcar blanca efectivamente tiene el gran problema que es muy pura, y ese es su pecado. Al ser tan pura llega directamente al intestino y es un golpe para todo el sistema metabólico en que se activan todas las alarmas y tiene que haber producción de insulina y un montón de componentes que hacen que el organismo trabaje en exceso. Y entonces entramos en una alimentación que es una alimentación que estresa y que es estresante. Doc, antes de continuar, yo sé que tenemos una nota. Los que tienen hijos acá, ¿cuántas veces le compran una golosina? ¿Cuántas veces a la semana? ¿O cuántas veces al día o el fin de semana? Pensando en que sirve para el premio, sirve para decir te amo, etcétera. Yo quiero agregar algo. Yo esto lo he vivido en dos etapas. ¿Sí? Con hijos mayores, donde yo ni siquiera era tema, el tema del azúcar. Y con mi hijo más chico, que ahora voy aprendiendo. Y es impresionante cuando tú a un niño le suspendes el azúcar. Sí. Es impresionante cómo cambia su comportamiento. ¿Se puede suspender el azúcar? ¿Cómo se controla eso para los papás? Hay una nota súper interesante. Recibimos sus preguntas también en Gato Bienvenidos 13, porque se puede controlar. Martín tiene una muy buena historia porque le pasó, lo supo controlar. ¿Cómo? Está el especialista. Vamos a la nota. vamos a ver. Bien sabemos que hay que ser cautos en la alimentación, pero no siempre hacemos un buen uso de ella. Una de las claves para generar los hábitos adecuados es promover desde niños el autocontrol en el consumo de los distintos tipos de azúcar. No se trata de quitar de nuestra dieta este elemento, sino que, como dicen los expertos, tratar de manejar el gusto. En este contexto es posible encontrar alternativas saludables a la hora, por ejemplo, de escoger colaciones saludables para nuestros hijos. Productos caseros endulzados de forma natural promueven el buen vivir y previenen importantes enfermedades. Lograr el equilibrio entre lo que queremos y debemos consumir no es fácil, pero es factible una vez que los hábitos alimenticios se incorporan a nuestras vidas. ¿Cuál es la ingesta diaria de azúcar adecuada? ¿Cómo podemos reemplazar este elemento con productos más sanos y naturales? Presta atención, porque para saber las cantidades adecuadas, consecuencias y consejos al respecto, lo conversamos hoy con el doctor José Antonio Soto en Bienvenidos. Ya. Vamos a preguntar, ¿es verdad que cuando uno le da un chocolate a un niño en la noche, después cuesta mucho que se vaya a acostar, se vaya a dormir? ¿Es excitante el azúcar? Exactamente. El azúcar, básicamente el azúcar blanca, tiende a generar un aumento de las ganas de moverse, porque tienes energía disponible y algo tienes que hacer con esa energía. Entonces, eso hace que los niños, precisamente en la noche, un muy mal momento para azúcar, se activan. Y les cuesta dormirse a veces solamente es por esa razón. Lo mismo, ¿sí? Una pregunta, por ejemplo, azúcares, pasteles, pero también está tallarines junto con salsa. Es que ahí hay un punto bien importante, que hay mucha confusión con el tema de la nutrición. Una cosa es el azúcar blanca, como decían delante, otras son los azúcares dulces, que hay muchos, y otros son los que nosotros llamamos hidratos de carbono, que son azúcares más complejos, en que en realidad la distribución a nivel intestinal y la energía es mucho más lenta y más pausada, que evidentemente en exceso también pueden generar problemas como el sobrepeso, pero bien dosificado no nutren en el fondo, alimentan. Conocemos la típica azúcar que vemos en los dulces y todo eso, pero la fructosa, el azúcar que está en la fruta, sí. Dicen que esa azúcar es buena, ¿no? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque precisamente frente a todo alimento yo me tengo que preguntar, ¿es natural o es procesado? Un alimento natural en general siempre va a ser sano, siempre. Y obviamente la fructosa que viene en la fruta es sana y te va a hacer bien.
Otra cosa es cuando yo tomo esa fructosa e industrialmente la proceso y la purifico. Ahí va a depender la cantidad de consumo que tengamos, si puede ayudarnos o realmente nos perjudica. Ahora, ¿influye el consumir fruta en la mañana o, por ejemplo, consumirla también en la noche? ¿En la noche es más perjudicial? Sí, por supuesto que sí, porque hay todo un trabajo que hace el hígado, que es más o menos hasta las 5 de la tarde, podemos consumir, y además tiene que ver todo el trabajo de la fermentación de la fruta, fermenta en los intestinos. Perfecto. Y ahí es un proceso que debe ser de día. Michelle, hay ¿tú cómo niños- lo haces tú Yo tengo- con tus hijos? Porque primero, como para aplicarlo Sí. en lo más cotidiano, porque por el premio, a nosotros siempre nos dan, te portaste bien, un chocolate, un dulce. Mira, de manera innata yo tengo un hijo que no es bueno para el azúcar, no Qué le gusta suerte. si uno le regala algo así, prueba un poquitito y lo deja ahí. Y otro que es extremadamente buena para el azúcar. Entonces, para mí es un tema, porque yo lo trato de reemplazar con fruta, con cosas naturales, pero insiste en querer algo más dulce, o Sí. que el helado, o un pedacito de galleta, o un pedacito de algo. Yo cada vez compro menos cosas dulces, pero de una u otra forma termina comiendo algo dulce. ¿Cómo lo puedo hacer de la manera práctica? Sí, es que ahí tú apuntas algo que es súper importante, que son los hábitos. Y el hábito que yo desarrollo en la casa tiene que ver con yo papá, yo mamá, en términos de que en realidad cuando yo presento una alimentación, ¿qué estoy haciendo? Por una parte, ¿no es cierto? Yo, de acuerdo a la información, nutro a mis hijos. Pero por otra parte también pasa esto que hablábamos, como un poco es cariño, es regaloneo, Es premiar. es premiar. Y ahí entramos en un problema serio. Sí. Y tan serio es que de repente compensamos, ¿no es cierto?, culpas, emociones, dándole el chocolatito, dándole el dulce. algo que- Y ahí hay algo que apuntar. Hay algo que a mí, que me funcionó bien, porque yo soy muy bueno para el dulce, para todo. Y obviamente como recibo a mis hijos en mi casa, siempre trato de tener cosas ricas, porque es una forma de regalonear. Sí. Que lata ir a la casa del papá y que es una comida fome. Claro, y en un momento verdad, me dicen, oye, ¿sabes qué? El azúcar, chao, para la casa, me dice el doctor. Porque altera mucho, sobre todo al más chico. Y eso significó suspender las galletas, los dulces, los chocolates, muchas cosas que uno el fin de semana dice, bueno, el fin de semana un chocolatito exquisito. ¿Qué pasó? Que finalmente los hijos se comportan de acuerdo a lo que hace el papá y la mamá. O sea, si el papá duerme siesta, los niños generalmente aprovechan de dormir siesta con el papá. Si el papá se acuesta tarde, los niños se acuestan tarde. A menos que la alimentación, el papá se alimenta así, los hijos se alimentan así. Como no había nada que sacar, no había dónde agarrar el chocolate. Se suspendió el chocolate. La primer fin de semana alegaron. Segundo fin de semana alegaron. Ese fin de semana, Y en el supermercado, cuando el niño quiere, Cuando cómprame uno la galleta, cómprame el chocolate. yo digo a mi hijo, tiene 7 años, ¿eh? 7. Tú no puedes comer chocolate, no puedes comer azúcar. Ok, papá. Sí, pero Después de un año de... sí. Lo que pasa es que también tiene que ver con el ambiente. Entonces es muy importante que debería ser algo que en los colegios, hacer una conversación de tal manera que las colaciones fueran sanas y nutritivas. Y no, en el fondo, dulces y grasas industriales que nos complican bastante. Doctor, hay un alto porcentaje de obesidad en los niños, sobre todo cuando entran a kinder. Esa es la Sí, edad un poco conflictiva. Ahí los padres es responsabilidad nuestra en cuanto hay que adecuar la alimentación de ellos para que se vayan acostumbrando más adelante a El ideal es a que parta alimentación desde la cuna. Desde la cuna. Debiera partir, ¿no es cierto?, tratando de priorizar primero la lactancia materna y después tratar de llevar todas las ventajas que tiene la lactancia materna, que significa el hábito de comer mirándonos, ¿no es cierto?, un comer amoroso. sí. Comer algo que aparte que sea rico, me nutra. La leche materna es por antonomasia el mejor alimento que tiene el ser humano. Y así empezar a hacer que la comida sea, con la palabra ojalá, más integral, que no tan solo yo me fije en un solo alimento, sino que una verdadera sinfonía. Me tengo que preocupar de tomar agua, pero también me tengo que preocupar de comer un grano integral, de comer, ¿no es cierto?, frutas, de comer verduras, pero también de sazonar, porque la sazón tiene que ver con el desarrollo del gusto, que es otro tema también que es fundamental acá. ¿Y qué ¿Cómo puedo desarrollamos hacer? el gusto? Por ejemplo, ¿Sí? una mamá que nos está viendo ahora que tiene problemas con la alimentación de su hijo que tiene 10 años, 12 años o 13 años. Que ya es adicto. Que ya esa primera parte no funcionó o si funcionó en un momento, después ya de alguna manera se perdió. ¿Qué le podemos dar a ese niño? Yo creo que ahí depende de las edades. Los chicos ya más grandes ya entienden. No son nadita de tontos los cabros hoy en día. Por lo tanto, uno puede decirles, mira, yo creo que tienes que hacer, esto pasa, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, se va negociando.
Entonces a lo mejor, ¿quiere chocolate? Sí, ojalá un chocolate que sea sobre 70% cacao. Ya. ¿Quiere, te da sed? Bueno, el agua, y por eso está, aunque está media tapada ahí, el agua es fundamental. Porque en el fondo yo la sed la resuelvo, debería resolverla solo con agua. Entonces, empezar a controlar. ¿Puedes tomar otra cosa que sea agua? Sí, pero ojalá jugo de fruta natural lo más natural posible. En fin, ir revisando cada uno de los alimentos y sobre todo, y de manera muy importante, generar también, que es muy importante en su colegio, porque no saco nada tener un niño que no puede comer ninguna cosa y llega y están todos comiendo golosina. Entonces, esta es una intervención de la comunidad. O sea, en el colegio, por lo menos en el colegio de mi niño están prohibidas las golosinas y en el kiosco ya no venden golosinas. Sí, pero a veces salen del colegio y en la esquina a la vuelta hay un kiosco y pueden comprar. Pero ¿sabes qué? Yo siento que ya, si bien uno en la casa le tiene que ser buenos hábitos alimenticios, también cierto que tiene que haber algún día que ellos se permitan comer de todo, porque en el fondo van a ir a un cumpleaños, van a comer torta y van a encontrar que la torta es mucho más rica de la que hacen en la casa, que es con sucralosa y más sana. No sé, van a ir a un restaurante el día de mañana cuando sean grandes y decir qué rico estos tallarines, ya me aburrieron los tallarines integrales. ¿Me entiendes? Porque en el fondo también se te crea como una ansiedad de ir probando. Sí, pero es que se crea la ansiedad porque está esta cosa detrás, o sea, porque yo soy el único, somos pocos, como que la otra comida es prohibida, pero lo que tienen que empezar a ver, y de verdad es que como comunidad tenemos un problema serio, tenemos un porcentaje de obesidad 20-30%, tenemos síndrome metabólico, aumenta la diabetes, aumenta los infartos, hay una serie de enfermedades que tenemos que empezar a tratarlas como país, son temas país, pero afortunadamente ya algo se está haciendo. Y una de las cosas que se está haciendo a nivel escolar, ¿no es cierto? Esto de restringir las golosinas, están desarrollándose, creo que más adelante van a hablar de los huertos. Sí. Entonces empezamos a conectarnos con el alimento desde otro lado, trabajar en una huerta. Entonces el niño ya no va al supermercado por algo, por ejemplo, ¿no es cierto? Saca un tomatito del arbolito. Entonces el gusto del niño y el hábito empieza a transformarse. Pero tienen que tener hábito. Doctor, ahí tengo una, porque a la larga uno no es un ser aislado, o sea, uno no vive en una burbuja en este asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, en el kiosco saludable ya todo perfecto, pero a la larga, el niño sale como un dulce, va a un cumpleaños como un dulce. En lo práctico, ¿a qué hora un niño, por ejemplo, debe dejar de comer dulce? ¿Cómo lo vives tú con tus hijos? Porque, por ejemplo, yo... ¿De qué edad son? 4 y 8 años, una vez cometí el error de volado, le compré un algodón de azúcar a las 7:30 de la tarde en el supermercado. Olvídate, no los pude pagar como hasta las 10 de la noche, no los podía pagar, no los podía dormir. Eso pasa. Pero, porque a la larga también es como no, dulce no, chocolate no, galleta no. Siempre es no. Siempre no, lo que tampoco no. es. Entonces, el punto es como bien concreto. Si yo igual soy regaloneador, igual le quiero dar una gomita, igual, ¿a qué hora suspendo esa? Que es más fácil suspender que prohibir. Es que yo creo que esto es un camino. No es como, no debería ser blanco y negro. De alguna forma estamos todos aprendiendo. Y todos nosotros que tenemos ciertos hábitos, lo que pasa es que hace 20, 30 años la comida era distinta. Ahora se usan otras cosas. Y perdón, eran otros precios, o sea, comerse, o sea, ir a tomarse una copa de helado. O sea, lo hacías una vez al mes. Una vez al mes. Te llevaban a la hamburguesa, al burgerín en el centro y te llevaban una vez al mes. No había. Tomar bebida era un evento. Los domingos, sí. O cuando había evento. Porque la botella era de 3/4. Sí, lo que es importante. Y el vaso era así, y los platos, todo era chiquitito, y ahora todo es gigante. En los cumpleaños había naranjas rellenas de jalea, o sea, puras cosas como y además, mucho más naturales. mucho más hacíamos en la casa. Y esa es una de las claves. Yo puedo dar un dulce, pero preguntarme qué dulce. Si yo quiero mucho, entonces el ideal sería cocinar y hacer yo mis galletas integrales, hacer yo ciertos dulces que se pueden hacer. Oye, me preguntan por acá, ¿y qué hacemos con Halloween? Porque los niños quedan con dulce como para 2 meses. Yo los voto, claro. Yo los voto. Los dulces de piñata y de Halloween tienen que ir desapareciendo. O sea que nosotros, a mí me toca capacitar instructores que hacen clases a niños que tienen algún tipo de obesidad, que es desde los 4 hasta los 10 años aproximadamente, y estamos haciendo un trabajo en conjunto con los papás, porque si los papás no cambian los hábitos en las casas, la preparación de las comidas, la compra en los supermercados, es en vano. Mi hermano de 12 años, uno tenía obesidad, y tuvimos que cambiar todo el sistema de alimentación de la casa hasta que entendió de que era importante tomar bebidas sin azúcar y todo eso. Pero ahora, doctor, una pregunta. ¿Qué tanto influye la actividad física para poder contrarrestar estos efectos del azúcar? Porque también es importante, y hoy día los niños viven jugando PlayStation, frente al televisor, y eso dificulta mucho más la labor.
Sí, ahí hay un punto importante porque en los primeros 5 o 7 años de vida yo de alguna forma impregno los hábitos futuros. Por lo tanto, un niño tiene que moverse, tiene que jugar, tiene que hacer actividad física, sí o sí. Tenemos preguntas. Particularmente los que vienen de departamento. Dale, Jaime. Esta pregunta dice así, doctor, ¿qué pasa con la miel? ¿Es mala también? Saludos, dice ácido Capricornio. Buena pregunta. Sí, una muy buena Tú pregunta. la tienes acá en esta parte. No, esta es sé. una compota. ¿Qué? Ah, una no, compota, miel no hay pensé que era acá, miel. pero la miel No es tenemos muy miel ahí. interesante lo que pasa. Una cosa es la miel muy industrializada, esa probablemente habría que tener restricciones. Pero la miel en general, que es más natural, particularmente la que es orgánica, que es el ideal de miel, es muy nutritiva. De hecho, siempre se ha considerado que tiene componentes medicinales y de hecho el consumo de miel te previene una serie de problemas, la obesidad, el infarto, etcétera, etcétera. Pero hay que hacer 2 salvedades. Uno, en el menor de 1 año. Sí, La miel pueden comer tiene el miel. riesgo de que la habite una toxina que es el botulismo. Entonces, por eso el pediatra habitualmente dice antes del año no. Pero ¿Y después después del del año no hay año problema? podría ser siempre y cuando yo, en el fondo, pueda comprar mieles que yo sé la Ya, procedencia. pero un niño de 5 años que está con ataque de azúcar, ¿una cucharadita de miel va a servir, Doc? Sí, sí ¿Como va a servir. emergencia? Como emergencia Ya va a sí, servir. Una Ya cosa pero bonita. ahorita- Tener ojo con lo Ahora, grande, ¿no? el ideal ¿O da es lo llevar mismo? desde el ataque llevarlo a comer dátiles, a comer allá tenemos frutos secos. ¿Qué nos vas a contar eso del reemplazo? ¿Qué significa o qué representa lo dulce, el azúcar para los niños? ¿Le llena algo un espacio? Sí, lo que pasa es que hay 2 cosas. Uno, efectivamente los niños tienen una necesidad calórica importante. La leche materna es dulce, por lo tanto el niño necesita ¿La efectivamente... falta de leche materna crea más ansiedad en el ser humano? Depende si en el fondo, como es un vínculo, si la mamá logra decir, perfecto, esto es lo que hay, voy a darle ricamente, amorosamente su biberón y tú estableces un vínculo, no hay problema. Ah, pero es ese Tengo vínculo el preguntas. que Sí, te... es el vínculo. ¿no? ¿Y qué representa, para que respondas, qué representa el azúcar? ¿Hay algo más o Y tiene que además, por solamente... supuesto, también como aprendizaje tenemos esta cosa de gratificación. El niño aprende que es querido cuando le dan el dulce. Pues los Entonces, pero es abuelitos, un hábito. la No es que tercera edad, seamos así los seres humanos. doctor, la tercera edad uno va a ver a los abuelitos, a los asilos, a las casas de reposo y agradecen infinitamente que uno les lleve dulce. Lo único que quieren son Igual que los dulces. niños. Chocolatito, ¿Sí o no? Pero eso tiene que ver en parte con el Sí, amor, claro. pero también porque en generaciones pasadas el dulce era escaso. Entonces también había un vínculo con el dulce. Nosotros de sabemos algo que rico. con la sal podemos consumir al día una tapita de lápiz Bic, ¿no es Sí. cierto? Sí. Esa es la medida y como que se sabe. Sí. Con el azúcar, ¿cuánta azúcar yo debo consumir al El ideal día? deberíamos usar azúcar integral de caña, por ejemplo, miel, y deberían ser 3 a 4 cucharadas en el día en el niño y un poco más 6, 8 en el adulto. Hasta 15 se dice en un adulto de 70 kilos. Cucharadas. O sea, ¿Pero en el cuánto fondo- azúcar tiene un dulce Pero de eso? esto tiene una locura. Tiene una locura de azúcar. Eso tiene más que uno de esos Sí. donas, tiene O sea, más que un todo niño, el día. Un niño que se toma una leche chocolatada, por ejemplo, que se coma un yogur y que se toma un jugo, ahí ya tiene prácticamente como 10 cucharadas de azúcar. Pero- O sea, Tengo- tiene el día completo y pasado. Jaime. Pero esas 3 cosas. Jaime, Tengo preguntas Ya. del público. Esta dice así, doctor. ¿Las galletas sin azúcar son buenas para darle a los niños? Paulina Rodríguez. Bueno, todo este tema es muy complejo, porque entramos en ese otro rubro, en los edulcorantes artificiales o naturales. Y ahí sí que es complicado, porque pasan varias cosas. Una cosa son los niños que tienen diabetes y ese tipo de problemas. Esto que estamos hablando no tiene que ver con ellos, porque efectivamente ellos tienen que seguir una dieta que probablemente va a ser a expensa de edulcorantes. Pero el niño que no tiene ese tipo de problemas, hay que evitar el edulcorante por varias razones. Primero, porque una de las cosas que yo tengo que hacer es el hábito de no ser tan dulzón. Todos podemos, qué sé yo uso 5 cucharadas para cualquiera de nosotros. Yo le pongo 3 cucharadas de leche. Bueno, le empiezo a poner 2, ¿De azúcar? de azúcar a la leche. Le empiezo a poner 2 cucharadas, le empiezo a poner Y te 1. vas acostumbrando, Y probablemente claro. al año Yo hice, mucha gente se toma el té yo hice sin eso azúcar. con mi hijo. Exacto. A la larga tenía como el hábito de echarle gotitas de edulcorante a la mamadera de leche. Sí. Y no sé, pues, partimos 15, después 10, hasta que dejó de comer, no solamente de tomar la leche tan dulce, sino que empezó a perder el interés por las cosas más dulces. ¿y en cuánto tiempo fue todo Exactamente. ese proceso? Por lo menos un año. Sí, más o Un menos. año. Siempre es súper Pero largo. yo tengo que tener Medio largo. el convencimiento, porque tampoco si a mi hijo le hago eso y yo me ando comiendo pasteles detrás, Sí, no me sirve. Pero, tengo doctor, que una- entender que es
salud familiar. En el fondo son decisiones de vida que yo voy tomando para tener una vida más sana. Doctora, ahí tengo una duda que tiene que ver también con algunas cosas que son prácticas. Por ejemplo, el azúcar integral es harto más cara que el azúcar común y corriente. Sí, o sea, eso es cierto. No está para todas las familias, no es tan fácil comprar los productos que son más sanos. Sí. Entonces, ¿cómo lo reemplazamos a la larga con productos de común adquisición? O sea, el que compro en el almacén, el que compro en la feria, el que compramos todo. En el fondo, efectivamente, ahí es un punto bien importante porque una vez que ya nuestra cultura cambie, va a ser más económica de todas maneras. Pero hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, usar frutos secos triturados. Pasa, damasco, durazno. El fruto seco triturado endulza. Entonces, a lo mejor puedo mezclar media cucharadita de azúcar blanca con frutos triturados. O esta azúcar blanca en mínima cantidad, pero doy un alimento que realmente sea nutritivo, que tenga no tan solo textura, que tenga vitaminas, que tenga una serie de otros elementos. Por ejemplo, un cake hecho en casa. Oiga, doctor, antes nosotros comíamos el lunes legumbres, el martes eran fideos, después tocaban panita y pescado. Y el sábado hacerlo de fiesta de dulce, o sea, porque uno puede consumirlo, pero si lo consume con responsabilidad, ¿verdad? Sí. ¿Sirve dividir la semana o eso ya no pasa nada con eso? Yo creo que es el ideal, porque uno te ordena, todo es el ideal es hacerlo con un especialista si es posible, para más o menos que haya una cosa equilibrada, porque también nos traemos traspasos culturales que no necesariamente son los mejores en términos nutricionales, entonces hacer una cosa equilibrada tanto qué, cómo, la cantidad, etcétera, etcétera. Y empezar a preferir los productos que son más naturales, que son integrales. Por ejemplo, y tratar de volver a la cocina, chicas. Volver a la cocina. Chicas y chicos. Uno trata es un poco como el tabaco. Si uno trata de reducirlo, de todas maneras se está generando el mecanismo de adicción. Sí. Por lo tanto, cada vez que como azúcar, se me gatillan los mismos mecanismos y quiero comer más y más y más. Es verdad. ¿No es mejor tratar de eliminarla por completo o eso es iluso? No, es que, o sea, probablemente los dos caminos sean... Lo más importante es que yo vea que en realidad sí, me hace sentido mirarme al espejo porque tiene que ver conmigo, con cada uno de nosotros. Sí, yo quiero un cambio en la nutrición de mi familia. Porque veo, entiendo, he aprendido de que esto no es bueno. Eso es primero la decisión. Y es yo adulto. Y de ahí hay dos estrategias. A algunos les funciona... Drástico, ¿no es cierto? Desde hoy día se acabó esto porque en realidad no nos hace bien. Otros a lo mejor necesitan un camino que sea lento pero seguro y comprometido. Por eso tiene que partir de una decisión y no que en el camino... Los dos requieren harta fuerza de voluntad. Por ejemplo, yo a veces, ponte tú, cuando llego en la noche y los veo comiendo tallarines solo con queso rallado, me enojo. Digo, no, eso es lo mismo que estén comiendo chocolate, no sirve para nada, no alimenta. Y prohibir los tallarines como les hago solamente tallarines de arroz o si comen tallarines de masa solo a la hora de almuerzo, en la noche jamás. ¿Está bien? Sí, es una buena idea, pero también uno puede matizar porque a veces la rutina nos lleva a comer tallarines. Bueno, entonces rápidamente tendremos que agregarle verduras, por ejemplo. Ensalada, una ensalada de verdura. Por ejemplo. Ensalada, eso sí, no demasiada fibra, porque en la noche la digestión no hay que provocarla. Pero una ensalada, un tomate, un pepino, una cosa así, más suavecito, puede ayudar porque va a favorecer que la digestión sea más rápida. Y lo segundo, también trabajar las porciones y que tallarines, ojalá tallarines integrales. ¿Y el tallarín de arroz no es más sano? Por supuesto que el tallarín de arroz es más sano, pero ese es otro tema. Pero sí, efectivamente, el arroz en este minuto está siendo más sano que el trigo. Igual los tallarines son tan ricos. Sí, ahora sí, y de mejor digestión. Ahora sí también tiene que ver, ¿no es cierto? La palabra integral ayuda mucho. Doctor, por lo general estamos hablando de que los dulces siempre se asocian a una recompensa por algún comportamiento o por algo bueno que hicieron. Nosotros en las clases, por ejemplo, de Zumba Kid, lo que hacemos es entregar otro tipo de recompensa. Hablábamos de Halloween y lo que nosotros incentivamos a los niños es el consumo de fruta. Entonces, todas estas mandarinas hacemos que los niños dibujen calabazas, la misma mandarina. Entonces, después ellos se las regalamos, en vez de dulce, llegan a su casa y se comen esa calabaza que, entre comillas, es una mandarina. Entonces, de esa manera incentivamos el consumo de fruta. Y también tenemos para los más chiquititos, siempre como recompensa, timbres, caritas felices y ese tipo de cosas, reemplazando los dulces. Creo que es un muy buen consejo para los papás de repente que quieren incentivar otras cosas. El mejor reemplazo que yo puedo hacer es lo que tú estás haciendo, como una cosa más lúdica, juguetona, pero con tiempo y presencia del adulto. Dedicación. Es lo que más agradecen los niños. Oiga, no sé, yo sé que hay una pregunta, pero ¿no será que falta quererse más, abrazarse más? Porque finalmente si es una compensación por el cariño, si yo
eso significa tiempo, es voluntad, los papás están cansados. Finalmente, yo creo que el entorno no ayuda mucho, conspira en contra de los papás. La tecnología. Pero ¿podría ayudar eso? Claro, categóricamente sí. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama el darse cuenta. De repente pasó el mes y no nos dimos cuenta ni siquiera de nosotros mismos. Entonces, empezar a comenzar y cómo lograr hacer un trabajo en el que yo empiece a reflexionar sobre mi vida y el momento en que estoy en un aquí y una ahora. Yo haciendo eso puedo entonces planificar. Efectivamente, llego cansado, pero a lo mejor puedo trabajar de tal manera de tener el propósito de darme un tiempo con mis hijos, aunque llegue cansado, hacer alguna actividad que no me implique demasiado, pero que implique estar juntos. Por ejemplo, ir a las plazas, juntarse del trabajo con los hijos en las plazas, por ejemplo. La plaza es un lugar extraordinario, que nosotros los chilenos lo aprovechamos poco y que deberían aprovecharlo mucho, particularmente la gente que no tiene patio. Bailar, doctor, también es Por sumamente supuesto, importante. la relación con la música, la relación con el arte. Nos ponemos a pintar todo. Si yo llego agotado, estoy, ¿no es cierto?, hasta aquí el Hace problema. frío, invierno. Nos ponemos todos a dibujar, a pintar. ¿Estás seguro que lo pasa? Nos ponemos a cocinar cosas naturales. Lo pasamos Le encanta increíble. cocinar. ¿Tiene preguntas, Doc? Sí. Jaime. La pregunta dice así, doctor. Una pregunta. Mi hijo es muy flaco y come muchos dulces y hace mucho deporte y come muy bien. Para que engorde me recomendaron darle leche condensada y alfajores. ¿Qué opina usted, doctor Cecilia? Qué rico. Sí, eso la verdad que es bastante complicado, porque lo primero es primero un diagnóstico médico. Es un chico flaco porque su mamá o su papá son delgados, tiene una generación de delgadez familiar, o es que en realidad hay un problema nutricional. Y si hay un problema nutricional, esas dos cosas que le dijeron, leche condensada y alfajores, me imagino, más bien industriales, el problema de eso es que le va a generar una sobrecarga de glucosa con todos los problemas. ¿Mejor que se coma dos marraquetas? El ideal sería por ejemplo, que si se come marraquetas sean con verdura, que en el fondo Palta. construir un sándwich sano. Con palta, por supuesto. Tener colaciones, pero colaciones básicamente de frutos secos, compota ojalá hecha en casa, mermelada casera. hablemos de los productos que sí hay que compota. consumir. Acércate, por favor, Doc, y dinos cómo tenemos que aplicarlos en el día a día. Papás y los niños. Aquí hay una serie de productos que son, en el fondo, un poco lo que podríamos decir el ideal. En la mañana, el desayuno, el ideal hacer, tenemos aquí frutos secos, tenemos dátiles que son muy dulces, muy ricos y son muy nutritivos. Una mermelada casera, ojalá hecha en casa. Qué rico. Compotas, podemos tener, ¿no es cierto?, para los niños que tienen temas con la digestión, una fruta cocida hecha con sin compota. azúcar? Sin azúcar, ponemos miel. Los tomatitos, Le ponemos, cherry. podemos hacer también un yogur. ¿Y la mermelada cómo la natural. hacemos sin azúcar? Porque ahí mermelada estamos casera complicados. tiene Tiene Sí, pero es que hay un harta problema, acuérdate que hay un proceso, y por eso dije casera. El azúcar, incluso el azúcar blanca, en el proceso de calentamiento, que es de harto rato, de varias horas. genera un cambio. Entonces ya no es 99% sacarosa, Ya. azúcar blanca, sino que ya empieza a haber otros productos, empieza a haber fructosa, galactosa y queda un poco sacarosa. Entonces, más toda la fructosa que viene en la fruta. Entonces, eso ya le da una impronta distinta para el organismo. Entonces, eso es una buena cosa que pueden hacer. Jugos de fruta natural hecha en casa. Se está hablando para protección en el invierno. Jugo de fruta cítrico. ¿Cuánta fruta al día un niño? Debería ser por lo menos, idealmente, entre 2 y 4 frutas, dependiendo de la fruta. Por supuesto, melón no, pero en el fondo una fruta De esas de galletas de arroz. mandarina, excelente. ¿Cuántas galletas de arroz puede comer? Galletas el de niño? arroz, afortunadamente, es un alimento nuevo que está ocurriendo, que Sí, cada día baja más de ¿cuántas, peso. no? Diarias. Y pueden comerse tranquilamente entre 4 y 6, porque va a depender si le pongo algo, si me Depende de lo lo que como le ponga. solo o me los como Con mermelada. La fruta se recomienda comerla de repente entre comida. Eso ayuda a disminuir quizás la ansiedad de querer llegar a la hora del almuerzo. Efectivamente, está también el capítulo colaciones. Y colaciones, ojalá que fueran frutas y fueran verduras. Esto es exquisito y es muy atractivo muy para los rico. niños. Gusta a los niños. Mira, los tomatitos también les encantan a los niños menores. Y también frutos secos. Andar con una bolsita de frutos secos, tengo hambre y compro frutos secos. Estoy saciando el hambre. ¿Cuántos frutos secos es recomendable? Porque uno realmente se envicia y se come un montón. Una bolsa almendra. Claro. Exacto. Más o menos, si pudiéramos decir en general, unos 20 almendras, por decirlo así. Sí, Nueces exacto. deberían ser menos porque la nuez es muy grasa. Ya. Entonces unas 4 nueces Dicen al día. que lo que Un quepa puñado, en un exacto, puño. un puñado, Ya, un puñado. pero haciendo esa categorización. Fíjate que la mía de 10 años, como en el colegio ya le han enseñado las colaciones sanas, ella se hace su colación. Está partiendo la zanahoria, se lleva apio, mandarina.
tú acabas de decir un punto que es muy importante. Pero porque en el colegio le han enseñado. O sea, en la casa y en el colegio debieran haber, en el colegio debería haber clases de cocina, así como debería haber música y baile, ¿no es cierto? Como un ramo, deberían haber clases de cocina y huerto. Sí, en el fondo tenemos... este país es maravilloso en términos de la producción de vegetales y de frutos. Deberíamos tener huertos caseros en el colegio y que los niños vayan a ver cómo están sus lechugas. Entonces, en general, una relación con el alimento te cambia. Con las comidas Entonces ya no desprecio la verdura, porque la verdura yo la planté. O yo fui a la feria y yo la escogí. Eso es muy importante. Doctor, agradecerle, doctor José Antonio Soto, muchas gracias. Hemos, yo creo, aprendido algo más acerca de cómo poder alimentar a nuestros niños. Lo más importante es que ellos vivan el proceso desde el inicio.